Bienvenidos nuevamente a este tiempo donde vamos a compartir acerca de la palabra de Dios, pero sobre todo un tema muy puntual y muy especial, que es el carácter del siervo. ¿Cómo debe ser el carácter del siervo? Entonces, pues, adicional a eso, pues vamos a leer muchos pasajes bíblicos referentes a ser siervos de Dios, a ser hijos de Dios conforme a su propósito, pero más que todo formar y forjar el carácter que debe tener un siervo de Dios. Amén. Oramos a Dios, Señor, te damos gracias por este tiempo y por permitirnos aprender en el día de hoy sobre tu palabra un día más, donde podemos enfocarnos, Señor, en lo que tú nos quieres enseñar. Ayúdanos, Dios, y a todos aquellos que estamos conectados a esta hora, de nuestro carácter, en medio de muchas circunstancias, en medio de muchas situaciones, para que podamos, Señor, siempre mantener una línea conforme al propósito de Cristo. En el nombre de Jesús, hoy te pedimos que te quedes con nosotros en este tiempo y que nos ayudes a entender tu palabra. Amén. Dice la Biblia en el libro de Salmos capítulo 51, verso 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, renueva mi espíritu recto dentro de mí. Repitamos. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Cuando nosotros hablamos como cristianos del corazón, nunca se nos debe pasar por la mente que es el corazón físico, ¿cierto? Siempre tenemos claro y estamos convencidos que el corazón es nuestra alma, es lo que sentimos, es lo que tenemos en nuestro interior y de lo cual va muy relacionado con nuestra vida espiritual, claro está. Pero, ¿cómo podemos nosotros mantener un carácter conforme al propósito de Dios? Pues la mayoría de nosotros muchas veces pasa por situaciones a las cuales no entendemos las situaciones y que bueno, uno no las quisiera ver nunca. Y de pronto a veces sentimos que Dios se ha alejado, que no podemos más en una batalla, que hemos perdido la batalla, que nos sentimos sin fuerzas. Digamos que en esos momentos es difícil pensar que uno está siendo usado por Dios o que Dios lo está respaldando. O sea, nos sentimos prácticamente en la soledad. Digamos que en esos momentos de crisis espirituales es tendencia que nuestra fe decaiga, es tendencia que nuestra fe se debilite. Pero Dios nos quiere levantar, obviamente siempre. Dios quiere enseñarnos, Dios quiere hablarnos, Dios quiere que seamos esos guerreros que obviamente en los momentos de crisis y desiertos espirituales se debe levantar, que la fe no debe menguar, que en plena batalla que Dios esté, digamos que en ese momento enfrentando con nosotros, forme en nosotros un carácter de siervo. Qué hermoso, ¿cierto? Bueno, ¿qué es el carácter? Preguntamos, ¿qué es el carácter? Bueno, el carácter no es más, y lo define en términos lingüísticos, es el conjunto de cualidades o circunstancias propias de una cosa, de una persona o de una colectividad, que las distingue por su modo de obrar de los demás. ¿Y qué es? Digamos que siervo. Siervo es un esclavo del Señor. Claro, nosotros somos esclavos del Señor Jesús porque somos servidores de Él. Es digamos que un concepto que en estos tiempos se ve como mal. Yo no soy esclavo de nadie, bueno. Somos alegres y convencidos y gozosos de ser esclavos de Cristo. Digamos que, ¿cuáles son esas situaciones que crean en ti un carácter de siervo? Preguntamos. Bueno, primero tenemos que tener en cuenta de que un siervo no opina, sino que obedece. Imagínense, si tú quieres ser un siervo que verdaderamente quieres obedecer, no solo a Dios, sino también a tus autoridades espirituales, cuando éstas te manden a realizar conforme a la voluntad de Dios. Qué difícil, ¿cierto? Es tener una humildad, un corazón dispuesto a obedecer. Que de pronto no pensemos que alguien se está aprovechando de uno, que es digamos que la tendencia, que bueno, si yo obedezco porque estoy obedeciendo a una autoridad espiritual, estoy obedeciendo a mis padres, se están aprovechando de mí, si me mandan a hacer algo, si me mandan digamos que hacer cosas que la verdad pues yo siento que no están conforme a mi voluntad, se están aprovechando de mí. Pero esa sumisión trae consigo bendición. No es lo mismo, digamos, que ser sumiso ante las cosas que nos están llevando a condenación, que ser sumiso a las cosas que nos están llevando a la bendición. Digamos que en medio de todas esas circunstancias, Dios te va a bendecir por tu obediencia, también pues
ya sea pues que el pago que te den sea bueno o malo, porque muchas veces podemos estar haciendo la voluntad de Dios y quizás no estar recibiendo una buena retribución. Muchas veces alguien no te dice a ti, ay, qué lindo, qué hermoso, es lo que estás haciendo. No nos reconocen lo que verdaderamente hacemos por la iglesia o por la familia o por la humanidad, pero en ese momento Dios está forjando en ti un carácter de siervo. Difícil, porque fíjense que Jesucristo cuando caminó en la tierra, él hablaba mucho acerca de que cuando vayamos a un punto como discípulos, bueno, en ese momento le habló a sus discípulos, que dejaran que la gente les diera la comida, que les diera de beber, que les diera de dormir, que tengamos el corazón de servir. Y de hecho Jesús se puso en contra de los ancianos en esos tiempos, podemos hablar de los líderes en esos tiempos de la iglesia judía, porque ellos consideraban de que Jesús sanaba en día de reposo y era pecado. Eso creo que lo aprendimos ayer. Pero Jesús le dijo, cuando a alguien se le puede decir, después de vivir muchos años con una enfermedad, que no puede ser sanada en día de reposo. Jesús siempre tenía un carácter de servir y era el Señor, en el cual nosotros hoy creemos y confiamos y creemos en su voluntad. Y aún así, Él tenía un carácter de siervo. Tenemos que tener en cuenta pues que los humanos siempre tendemos que resistirnos al mandato. Somos personas que nacemos autónomas. Y digamos que eso es lo que tenemos que luchar nosotros cada día. Crear ese carácter de siervo. Pero también hay una situación a las cuales te irán capacitando para ser un verdadero siervo. Yo quiero citarlas contigo, acá las tengo anotadas. Un líder o autoridad espiritual. Quieras o no, la autoridad espiritual siempre se va a utilizar para moldear tu carácter. Es decir, que habrá momentos en los cuales no te parecerá lo que te digan, pero si eres realmente un siervo entenderás que lo que Dios te puso como autoridad tuya y tienes que sujetarte. Al tiempo entenderás que la persona a lo mejor te hacía la vida cristiana un poco más difícil y que fue utilizado por Dios para moldear ciertas áreas de tu vida. Yo en mi caminar con Dios he tenido muchos líderes que han forjado ese carácter. Me ha costado de pronto entender la voluntad de Dios en muchos casos, me hacía preguntas, me cuestionaba yo mismo porque verdaderamente creía que lo que estaba yo viviendo en ese momento eh, no iba conforme a la voluntad de Dios porque sentía de que no me sentía mal, me sentía angustiado, preocupado, pero Dios ahí estaba formando cositas, estaba formando un carácter en mí y yo le doy la gloria a Dios porque en estos momentos pues puedo decir que todas esas personas a las cuales me sujeté en su tiempo, de hecho a mis papás, a mis jefes, o donde pues tenga yo siempre a alguien superior, forjaron en mí un carácter de siervo y un carácter humilde. Amén. Segundo, algún problema o enfermedad. Dice, siempre en estas situaciones hacen crecer tu vida espiritual, pues Dios te enseñará a confiar en Él o a depender de Él. Cuando una enfermedad venga a tu vida es porque Dios quiere mostrarse como un Dios sanador. Cuando los problemas vengan a tu vida, Dios quiere mostrarse como un Dios, el Shaddai, todopoderoso. ¿Cómo es que una situación tan difícil nos puede formar el carácter? Claro que sí. En los momentos difíciles, lastimosamente, como seres humanos, donde más buscamos de Dios, es donde más nos queremos conectar con Dios, es donde queremos ahí en ese momento entender, ay, sí, sí, bueno, Señor, vamos a buscarte porque te necesito, porque necesito una ayuda, porque necesito eh, formar en mí un carácter. Es difícil, ¿cierto? Es difícil cuando en esas circunstancias podemos pensar que Dios está haciendo algo en nuestra vida. Pero lo hemos entendido muchas veces y conforme a la Biblia, si lo vamos leyendo, la Biblia y la palabra, que en los momentos difíciles donde los siervos de Dios tuvieron circunstancias tremendas, donde se sintieron derrotados, donde se sintieron que no tenían fuerzas, es donde Dios los levantó. Y un ejemplo de eso es la historia de Abraham. No creo que sea tan fácil para un padre sacrificar a un hijo, pero yo creo que en ese momento, tanto Abraham pues siendo el mismo, el único que podía mirar a Dios en ese momento, como el Padre, porque era el Padre de las naciones, porque era el Padre de la fe, podría haber visto que Dios estaba formando en él un carácter. Y Dios obviamente quería formar algo en él porque lo puso a prueba. Pero yo creo que en esas circunstancias es donde nosotros tenemos que estar convencidos que aún en los momentos difíciles de nuestra vida o lo que tú estés pasando en estos momentos, Dios está formando en ti un carácter. Amén.
Y bueno, como tercer punto, el anonimato. Dice, definitivamente una de las cosas que creará en ti un carácter de siervo es el anonimato. ¿Qué significa esto? El anonimato es un periodo en el cual tú te esmeras por agradar a Dios y servirle más, pero parecerá que nadie se da cuenta de lo que haces. Nunca desmayes, sino que por lo contrario sigue adelante. Solo es una forma más en la que Dios te está utilizando en tu vida para crear en ti un carácter de siervo. Muchas veces será doloroso y muchas lágrimas derramarás de tristeza y soledad, pero nunca olvides que Dios está contigo y que luego del anonimato te levantará como el rey David, como también experimentó el anonimato. ¿Y en qué momento el rey David experimentó el anonimato? Lo experimentó desde su inicio, desde su juventud. Ya Dios tenía un plan, un propósito para su vida, para ser el rey de Israel. Y en el momento en que nadie conocía al rey David, en el momento donde nadie, digamos que podamos decir como en términos colombianos, nadie daba un peso por el rey David, Dios comenzó a bendecir su vida. Amén. Y bueno, ¿cuáles son esos consejos que necesitamos para tener un carácter de siervo? Bueno, pues nunca tires la toalla, es lo primero que pues yo te puedo decir en el día de hoy. Habrá momentos en tu vida donde tú querrás tirar la toalla, salir huyendo, renunciar al proceso de Dios en tu vida, que en esos momentos pues comienza a pensar que al final del diluvio pues aparecerá la señal del arcoíris del pacto con Dios. Y bueno, creo que el no tirar la toalla va muy relacionado con no dejarse vencer, con perseverar en la fe. Dice la palabra que tenemos al Espíritu Santo, que es nuestro consolador, nuestra ayuda, nuestra guía. Y es al que le tenemos que simplemente rendir cuenta, ¿cierto? Descansar en Él, reposar nuestra confianza en Él, en el Espíritu Santo. Pues puedes sentirte tú solo en este momento, puedes sentirte que no tengas fuerzas, puedes sentirte de que sí, estás en ese momento donde estás tirando la toalla, donde quieres desfallecer. Pero nuestra confianza, nuestro socorro siempre ha sido Dios. Dice una canción de Marcos Witt, mi socorro has sido tú. En las sombras de tus alas yo reposaré. Mi alma está pegada a ti porque tu diestra siempre me ha sostenido. Qué hermoso, ¿cierto? 2. Confía en Dios. Confía en el que Él tiene todo bajo control. No es una ayudita a Dios. Dios verdaderamente no necesita ayuda. Es mucho más poderoso que todos nosotros. Simplemente permite que Él sea el que haga el trabajo en tu vida. Pues al final sabrás que la obra terminada valió la pena y que estarás listo para dar todo de ti en el área que Él te envíe. Amén. Importante. Dios no necesita ayuda de nosotros, simplemente necesita nuestra fe. Ahora, no la necesita porque Él es poderoso, pero nuestra vida sí necesita desarrollar la fe para poder entender la obra de Dios en ese momento. Confiar en Dios. Mantén una vida devocional en tu vida. Tercer punto. Mantén el hábito de orar, de no caer en la tentación. Mantén el hábito de leer la palabra, crecer espiritualmente. Eh, Sirve en tu iglesia, en tu congregación, no solamente en cuatro paredes, sirve afuera, ayuda al que lo necesita, fortalece tu corazón como ayudador, carácter de servir. Todo eso pues te ayudará a que tu fe nunca mengue y estar preparado para que esas etapas que vengan a tu vida, porque van a llegar, porque es un tiempo donde uno siempre va a estar alegre, va a estar contento, va a estar feliz, va a estar triste, va a estar angustiado, va a estar preocupado, va a estar lleno de rabia, puede muchas veces de rencor, seamos francos. Cada vez que esas etapas lleguen a tu vida, aún en la felicidad, Dios molde tu carácter. Y bueno, creo que lo más lindo pues de conseguir el propósito de Dios en nuestra vida es decirle Dios actúa en mí y dejamos pues que Dios actúe en nuestra vida. Que cuando esto ocurre, Dios se convierta como en un escultor, el gran escultor y que hace obras fantásticas. Hermoso, ¿cierto? Yo creo que pues ser de un carácter conforme al propósito de Dios
No es fácil, nunca ha sido fácil. Muchas personas han vivido circunstancias muy difíciles, unas más que otras. Hay personas que han tenido luchas en su vida tremendas, que han pasado por situaciones tremendas. Y yo creo que nosotros como hijos de Dios muchas veces nos hemos sentido derrotados, muchas veces nos hemos sentido que ya no podemos, que es mucho más grande la angustia que tenemos que lo que podamos nosotros como cristianos soportar. Pero yo creo que al final de la luz, vamos a ver que Dios ha transformado algo especial en nuestra vida, que ha formado en nosotros el carácter. Que cuesta, sí, muchas veces cuesta que nosotros podamos entender el por qué Dios hace las cosas y por qué mi vida pasa por esto. Pero tengamos la confianza en Dios de que Dios está orando algo en ti. No es casualidad que tú pues me estés escuchando. Yo creo que Dios en algún momento nos coloca personas que nos hablen, que nos orienten, que nos instruyan. No necesariamente un cristiano, cualquier persona. Y en las luchas, en las pruebas, en las dificultades, Dios puede estar formando algo. Y esas personas pues nos pueden estar diciendo, mira, tú estás viviendo algo difícil, pero más adelante vas a ver la recompensa. Yo creo que este es el momento donde pues Dios te puede estar hablando. Creo que pues eh, si pues tienes alguna pregunta o tienes alguna duda, pues puedes hacerlo. Eh, yo creo que Dios nos ha hablado, a mí también en el particular, mucho acerca de esto, porque creo que Dios está formando en cada uno un carácter. Dice Salmo 31:16, que irradie tu faz sobre tu siervo, por tu gran amor, sálvame. Repitamos, que irradie tu faz sobre tu siervo, por tu amor, sálvame. Es un clamor. Dice Juan 13:16, ciertamente les aseguro que ningún siervo es más que su amo, y ningún mensajero es más que el que lo envió. Es más poderoso, ¿cierto? En el cual le rendimos tributo. Mateo 25:21 dice, su Señor le respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu Señor. ¿Cuántos quieren que Jesús les diga eso en esta hora? ¿Cuántos quieren que Dios en este momento les confirme una palabra tan hermosa? No tenemos que ser profetas de Dios, aunque bueno, todos tenemos esa cualidad. Pero Mateo 25:21 claramente lo dice. Su Señor le respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu Señor. Qué hermoso. Gálatas 1:10 dice, ¿qué busco con esto? ¿Ganarme la aprobación humana o la de Dios? ¿Piensan que procuro agradar a los demás? Si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo. Hechos 3:26 dice, cuando Dios resucitó a su siervo, lo envió primero a ustedes para darles la bendición de que cada uno se convierta de sus maldades. Dice Juan 12:26, estamos hablando del siervo, carácter de siervo. Quien quiera servirme debe seguirme, y donde yo esté, allí también estará mi siervo. A quien me sirva, mi Padre lo honrará. ¿Cuántos son siervos de Dios en esta hora? ¿Cuántos se consideran siervos de Cristo? No necesariamente tienes que hacerlo en una congregación. Sirve el que está afuera, el que lo necesita, el que puedas ayudar. Josué 22:5. Y esfuércense por cumplir fielmente el mandato y la ley que él ordenó Moisés, siervo del Señor. Amen al Señor su Dios, condúzcase de acuerdo con su voluntad, obedezcan sus mandamientos, manténganse unidos firmemente a Él y siérvanle de todo corazón y con todo su ser. Romanos 14:4. ¿Quién eres tú para juzgar al siervo de otro? Que se mantenga en pie o que caiga es asunto de su propio Señor, y se mantendrá en pie porque el Señor tiene poder para sostenerlo. La diferencia entre otro siervo que sirva a otro Señor y nosotros como siervos de Cristo, dice la palabra que se mantendrá en pie
porque el Señor tiene poder para sostenerlo, aún en los momentos de dificultad y en los momentos difíciles. Filipenses 2, de 6 al 8. ¿Quién, siendo por naturaleza Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse? Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Yo creo que no hay mayor ejemplo que el mismo Jesucristo, que aún siendo igual a Dios, como algo a que aferrarse, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. No hay mayor ejemplo que ese. Y dice la palabra que él vivió momentos difíciles en medio de la pasión de Cristo. Pero él se mantuvo fiel y constante. Amén. Dice Proverbio 22:7, y con esto vamos terminando. Los ricos son los amos de los pobres, los deudores son esclavos de sus acreedores. Dice 2 de Timoteo 3, del 16 al 17. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para aprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Amén. Hemos leído la palabra, hemos aprendido de cómo mantener un buen carácter de un siervo de Cristo. Y yo quiero orar pues por mi vida y por la vida tuya que estás ahí. Si tienes algo que pedirle a Dios, este es el momento donde podamos decirle: Señor, te necesito, ayúdame. Sé que estás formando algo en mí, pero no sé, Señor, todavía qué es lo que tú tienes para mí o qué estás forjando en mí. Ayúdame, Señor, simplemente a mantenerme en pie y en fe de que lo que yo, Señor, estoy siendo capacitado y formado sea de bendición para mi vida y que lo que estoy viviendo ahora es un tiempo en el cual será pasajero. Orémosle a Dios. Señor, te damos gracias. Hemos aprendido tu palabra en esta mañana. Gracias, Señor, porque entendemos que no es fácil tener un carácter de siervo. Nos va a costar, Señor, muchas veces cuando vengan las circunstancias difíciles aprender. Pero hoy, Señor, oro y delante de todos aquellos que me están viendo a esta hora y en cualquier país, para que tú, Señor, nos ayudes a entender tu propósito, nos ayudes a entender lo que tú quieres hacer en nuestra vida. Por lo pronto, Señor, ayúdanos a formar o a forjar en nosotros el carácter que tú quieres, Padre Celestial. Hoy, Señor, creemos que tú eres el escultor, que estás haciendo una obra maravillosa en nuestra vida. Creemos, Señor, que las circunstancias difíciles a las cuales vienen están, Señor, moldeando en mí algo especial. Oro, Señor, para que tú formes mi carácter, el carácter de mis hermanos y de mi familia, Señor. Ayúdanos a entender tu voluntad en los cielos, así también como en la tierra, como lo oramos muchas veces con el Padre nuestro. Y hoy pido que bendigas mi vida y bendigas la vida de todos nosotros, Señor. Guárdanos, cúbrenos donde vayamos. Tu gracia esté con nosotros siempre. Ayúdanos a entender tu voluntad en todo tiempo y en todo momento, Señor. Hoy te queremos dar la gracia y creemos, Padre, que tu palabra, Señor, a la cual hoy, Señor, hemos aprendido y hemos hablado, sea de gran bendición para nuestra vida. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Amén. Dios les bendiga. Tenemos un canal en YouTube que se llama Mensajes Cristianos 01. Ahí montamos todos los lives que hemos hecho durante este proceso. Y tenemos un podcast donde también compartimos los audios de